Bienvenido a Reflexiones, un espacio que te invita a pensar. Vamos a hablar de un tema muy especial. Tenemos una iglesia en crisis. Se llama una iglesia en crisis. Pero vamos a ver una cita que está en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2, que dice, palabras de Pablo a su hijo espiritual Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Nuestras iglesias se encuentran en crisis. Pero antes de continuar, quizás lo más pertinente es que expliquemos lo que es estar en crisis. Y tenemos que estar de acuerdo que una crisis se produce cuando hay ya sea cambios muy bruscos o un sinnúmero de dificultades. Es decir, cuando las empresas implementan cambios muy radicales, se dice de ellas que se encuentran en crisis. Cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por dificultades, decimos estar en crisis. Crisis económicas o crisis provocadas por enfermedades o crisis de identidad, en fin. Pero decimos estar en crisis. Y cuando decimos que nuestras iglesias se encuentran en crisis, estamos diciendo que hay un sinnúmero de problemas que la iglesia enfrenta. ¿Cómo cuáles? Bueno, déjeme mencionarle solamente algunos de ellos. Quizás el primero y el más importante es que nuestras iglesias enfrentan problemas de fe. La gente que asiste a nuestras iglesias dice que tiene fe. Pero cuando su fe es probada por medio de los problemas, por medio de las dificultades, entonces la fe deja de ser fe y se convierte en desesperación. La gente es entonces cuando comienza a preguntarse, ¿por qué le pasa lo que le pasa si Dios se supone que está con ella? Como si el que Dios esté con nosotros nos exima, nos exente, haga que los problemas no lleguen. Juan 16:33, pasaje bien conocido, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa de Dios para nuestras vidas no es que no tendremos problemas, no es que no tendremos aflicciones, sino que Dios está con nosotros ayudándonos en medio de esos problemas, ayudándonos en medio de esas enfermedades, ayudándonos en medio de esas aflicciones, para que podamos salir victoriosos sobre ellas. Ahora, ¿qué nos asegura que venceremos? Pues el que Dios, quien ha vencido al mundo, es el que nos ayuda, y por eso me dice: confía, confía, yo he vencido al mundo. Otro problema que enfrenta la iglesia es la desobediencia. Y no es que desobedezcamos porque no conocemos la voluntad de Dios, sino hablo de aquellos que saben, de aquellos que conocen cuál es la voluntad de Dios y aún así van en contra de ella. Hablo del chico o la chica que sabe que no debe andar en yugo desigual, pero que le da igual y anda con paganos o paganas. Hablo del padre de familia que sabe que su primera responsabilidad es su familia, pero anda distrayéndose con otras cosas, con otras actividades, a pesar de saberlo. Hablo de la mujer que reconoce que el chismorrear no agrada a Dios, pero aún así chismorrea, aunque después diga que le pide perdón a Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Eso es desobediencia. Uno más que podemos añadirle es la falta de compromiso en la obra. ¿A qué me refiero? Mire, no hablo de salir a predicar el evangelio, algo que tampoco se hace, sino más bien me refiero a su falta de compromiso con la iglesia a la que asiste, a donde va, a donde asiste, a donde se congrega y no ofrenda y mucho menos diezma. Y no es que no lo haga porque no tiene, sino que no lo hace porque no considera, aunque la Biblia dice lo contrario, que tenga que hacerlo. La persona considera que es su dinero y que lo puede poner en donde quiera, y eso es verdad. Eso es verdad. Es su dinero y lo puede poner en donde ella quiera, ya sea en el alfolí en la iglesia o en las medicinas, seguros, tratamientos en que el diablo lo hace gastar.
Y cuando deja de recibir el alimento espiritual porque quien se lo proveía tiene que irse a trabajar en otra cosa, juzga que eso que le pasó a ese pastor, a ese servidor, a ese ministro, le pasó porque no tuvo fe, sin reconocer su responsabilidad en lo que sucede, sin reconocer que ella forma parte de esos recursos que quienes alimentan necesitan para seguir adelante. Y podríamos seguir hablando de aquellos que dejan de congregarse, o las familias que consideran que las iglesias son suyas, o los pastores que no atienden a las ovejas, o las ovejas que menosprecian el trabajo de los pastores. Pero creo que con lo que hemos mencionado nos queda claro que la iglesia se encuentra en crisis. Y sin temor a equivocarme, quiero decirte que la raíz, escúchame bien por favor, la raíz de todos estos problemas se encuentra en lo que nos dice el pasaje que comenzamos leyendo. Segunda de Timoteo 4:2, predica la palabra. No estamos predicando la palabra. Le contamos a la gente historias acerca de Dios. La llenamos con ideas, quizás correctas, del Señor. Pero no la estamos llevando a vivir la experiencia de leer. No la estamos llevando a vivir la experiencia de escudriñar, de estudiar, de mirar lo que en realidad la Biblia dice acerca de lo que enseñamos. Las estamos llevando a mirar a Dios, estando nosotros en el centro de todo. ¿Qué quiero decir con esto? No le enseñamos a la gente que Dios, que es el Dios soberano sobre toda la tierra, creador y hacedor y proveedor de todo lo que tenemos y podemos ver. No, sino que poniéndonos nosotros en el centro del Evangelio, le enseñamos a la gente que Dios ciertamente es todas esas cosas, soberano, creador, hacedor y proveedor, pero con el propósito de darnos todo lo que le pidamos y consentirnos en todo lo que emprendamos, porque todo lo hizo pensando en nosotros y teniéndonos a nosotros en mente. Como si el hombre fuera quien le da propósito a la existencia de Dios y no al revés. Enseñamos de alguna manera que somos lo mejor que a Dios le ha pasado y que por eso es que nos ama. Que si se entregó en la cruz del Calvario fue para que tú y yo pudiéramos vivir prósperos, sanos y felices en este mundo que por Él fue vencido. Hablando medias verdades que se convierten en grandes mentiras. ¿Por qué? Porque no estamos predicando la palabra. Pablo se lo pidió a Timoteo y de alguna manera nos lo pide a nosotros. Los mismos discípulos nos dieron ejemplo de ello. Mira, recordemos que cuando en la congregación se levantaron los judíos griegos a reclamar que sus viudas eran desatendidas a la hora de repartir la comida, estos discípulos les dijeron, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué hacían? Estaban estudiando, estaban escudriñando las escrituras para poder enseñarlas y no querían ser distraídos de esta tarea. Dios nos llama el día de hoy a hacer de la lectura y estudio de la palabra una prioridad en nuestras vidas. Recordemos algunos de los beneficios que Dios mismo nos promete que el hacerlo nos traerá. Lo primero que el estudio de la Escritura traerá es el que nuestra fe crecerá. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿En qué quieres que crezca tu fe? ¿Quieres que tu fe crezca en Dios? Pues entonces estudiemos, escudriñemos, leamos cuando menos y meditemos en su palabra. Lo segundo que hará el estudio es que conoceremos a Dios más y más cada día. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. ¿Quieres conocer a Dios?
Hazlo a través de su palabra. Hazlo a través de la Escritura. ¿Crecerás en fe? Sí, en fe en Dios, porque conocerás más a Dios. El tercer beneficio es que conoceremos cómo es que Dios cumple sus promesas. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, Dios cumple sus promesas en nosotros para que Dios sea glorificado. Y en cuarto lugar, seremos una iglesia que se esfuerza y actúa en la voluntad de Dios. Daniel 11:32 en su segunda parte dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué pasa con ese pueblo que conoce a su Dios? Se esfuerza y actúa. No es flojea y se acuesta. No es flojea y mira cómo hacen los demás la obra. No, se esfuerza y actúa. Nos esforzaremos y actuaremos en la voluntad de Dios. Cuando conozcamos a Dios y a su voluntad en nuestras vidas. De manera que el llamado del Señor, ese llamado que nos hace el día de hoy, no es tan complicado. ¿Queremos salir de esa crisis en la que nos encontramos como iglesia? Necesitamos conocer a nuestro Dios a través de su palabra. Ahí en tu lugar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, no podemos seguir fingiendo que todas las cosas están bien en nuestras iglesias. Volteamos, las miramos y Padre Celestial, sin necesidad de ser expertos observadores de la misma, nos podemos dar cuenta de los muchos problemas y las muchas dificultades que en ella hay. Y como hablábamos el día de hoy, miramos a la gente de fe no tener fe cuando los problemas y las dificultades tocan a la puerta. Miramos, Señor, cómo tenemos una iglesia desobediente, que a pesar de que conoce tu voluntad, no quiere caminar en ella. Miramos una iglesia que no quiere compromisos con nada ni con nadie, ni siquiera contigo. De tal manera que no apoyan el trabajo de la obra para que se siga llevando a cabo. Y bueno, Dios, ¿qué podemos decir de los que no se congregan? O de aquellos que han hecho de la iglesia algo suyo, algo propio y creen que se tiene que hacer lo que ellas dicen porque son los dueños, amos y señores de la misma. ¿O qué podríamos hablar de esos pastores? Que me da mucha tristeza mirar cómo es que no atienden a sus ovejas. O esas ovejas que menosprecian el trabajo de esos pastores. Y muchas de ellas tan lo menosprecian que pues hasta lo pueden hacer, dicen ellas, mejor que ellos. Wow. A veces se nos olvida que el llamado que hiciste a todos y cada uno de nosotros es a conocerte y entenderte, a crecer en nuestra fe. Sí, pero a través de tu palabra. A escudriñar las escrituras, ¿para qué? Para conocerte a ti, no a través de las ideas y de las muchas imaginaciones, Señor, que esas mentes prolíficas puedan traer a nuestras vidas. Nos llamas a conocer tus promesas y a mirar cómo es que se cumplen en nosotros para que tú seas glorificado. Nos llamas a ser una iglesia que se esfuerza y actúa en todo tiempo. Y todo esto por escudriñar, por atender al llamado de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú haciendo la obra en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos andar de manera distinta y diferente en medio de este mundo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén.
agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.